La semana pasada me afeité la cabeza y encontré la cara de mi mejor amigo creciendo debajo de mi piel. Lo peor es que Kev lleva 3 años muerto. O, al menos, eso es lo que le dije a la policía. Conozco a Kev desde que éramos chicos. Siempre fue cariñoso, aunque también podía ser paranoico, posesivo y, ¿para qué mentir?, un mentiroso crónico. Nuestra amistad tuvo de todo. Hubo épocas en las que éramos inseparables y otras en las que no podíamos estar en la misma habitación sin terminar discutiendo. Durante años dejamos de hablarnos por algo que todavía no había hecho. Kev tenía un medicamento que guardaba en el baño. Una noche desapareció un frasco y decidió que yo se lo había robado. Según él, me había visto entrar al baño, sacar el frasco y esconderlo mientras él estaba en la otra habitación. No lo hice, se lo expliqué una vez, luego otra y otra. Llegó un punto en que ya ni siquiera intentaba convencerlo, solo le decía que estaba equivocado. No me creyó, así que lo bloqueé de todas partes y seguí con mi vida. O eso intenté, porque durante mucho tiempo había sido yo quien lo calmaba. Cuando pensaba que alguien lo estaba siguiendo, me llamaba. Cuando estaba convencido de que alguien hablaba de él, me llamaba. Cuando no podía dormir, me llamaba. Y yo siempre contestaba. Creo que esa era la parte que más me costaba admitir. Necesitaba que Kev me necesitara. Me hacía sentir importante. Por eso, cuando años después un amigo en común me dijo que Kev quería hablar conmigo, acepté. Kev aseguró que estaba mejor, que había aprendido a controlar su paranoia, que estaba trabajando en su enojo. Y sobre todo, me prometió que lo del medicamento quedaba atrás. Yo quería creerle, así que le di otra oportunidad. Unos meses después planeamos irnos de camping. Su viejo RV, un par de noches lejos de todo, comida barata, unas cervezas y suficiente silencio, para recordar cómo era nuestra amistad antes de que todo se complicara. La primera noche fue buena, demasiado buena quizá. Hablamos durante horas. Nos reímos de cosas que no tenían gracia. Incluso hablamos de nuestras rupturas, de la gente que habíamos perdido y de lo difícil que era mantener relaciones cuando uno siempre esperaba que la otra persona terminara yéndose. Entonces, Kev dijo algo que me pareció extraño. Creo que tú eres la única persona que nunca se fue de verdad. No supe qué responder, así que levanté mi cerveza. Y él sonrió. Unas horas después, cuando ya había oscurecido por completo, vimos una luz cruzar el cielo. No parecía un avión. Era demasiado rápida, demasiado brillante. La estela atravesó las copas de los árboles y unos segundos después, el suelo tembló. Los dos salimos del RV con las linternas. El cráter estaba a unos cientos de metros. Era pequeño, apenas una depresión en la tierra. En el centro había una roca negra, del tamaño de una pelota de béisbol, llena de agujeros. Seguía chisporroteando. Kev se acercó antes de que pudiera detenerlo. La tocó con un palo. La roca se abrió un poco. No explotó. No hizo nada espectacular, pero escuchamos un sonido, un pequeño chasquido húmedo, como si algo dentro de la piedra hubiera respirado. Kev se quedó mirándola. ¿Escuchaste eso? Sí, se rió. Seguro fue el calor. Después arrancó un pedazo con el palo y se lo guardó en el bolsillo. Le dije que no lo hiciera. Me dijo que me estaba volviendo paranoico. Fue la última vez que se burló de mí por eso. Volvimos al RBB. Alrededor de la fogata, Kev empezó a sudar. Luego se quitó la chamarra. Después la camisa. Aún así seguía sudando. No era normal. Le pregunté si tenía fiebre. Dijo que no. Le toqué la frente. Estaba caliente. No caliente como una persona con fiebre. Caliente de verdad. Como si hubiera estado bajo el sol durante horas. Pero estábamos en plena noche. Kev me apartó la mano y sonrió. Intenté bromear. Él no se rió. Se quedó mirando el fuego. Entonces me dijo que estaba agradecido de que lo hubiera perdonado. Me confesó que desde que nos habíamos peleado le costaba mantener cualquier relación, que siempre terminaba sospechando de la gente, que después se arrepentía, que luego tenía miedo de que lo abandonara y entonces volvía a hacer lo mismo. Me miró. Contigo era diferente. No respondí. Él me tomó la mano. Tenía las palmas completamente mojadas. Pero había algo raro. El sudor era demasiado espeso. Cuando intenté retirar la mano, sus dedos se quedaron pegados a los míos durante un segundo. Kev también lo notó. Se quedó mirando nuestras manos. Después las limpió en su pantalón.
No dijo nada. Esa noche no durmió. Me desperté 2 veces. La primera, lo vi caminando alrededor de la mesa de picnic. La segunda estaba de pie junto al bosque, completamente inmóvil. Lo llamé desde la ventana. Se giró demasiado rápido. Tengo calor. Eso fue todo. A la mañana siguiente había algo todavía más extraño. Había marcas húmedas en el piso del RBW. Las seguí con la mirada. Parecían huellas de pies, pero no iban hacia la puerta. Empezaban debajo de la cama de Kev y terminaban junto a la ventana. Le pregunté si había salido durante la noche. Me dijo que no. Después me preguntó por qué estaba buscando problemas. Ahí entendí que algo estaba cambiando, y no solo físicamente. Su humor podía cambiar en segundos. Después parecía furioso. Luego se disculpaba. Luego se ponía a llorar. Y unos minutos después volvía a sonreír como si nada hubiera pasado. A media mañana me pidió agua. Le di una botella. Se la terminó de un solo trago. Luego otra y otra. Pero seguía diciendo que tenía la boca seca. Entonces me tomó de la mano. Otra vez, no te vayas. Le dije que no pensaba irme. Y ahí fue cuando volvió a hablar del medicamento. Dijo que me había perdonado, que ya no estaba enojado, pero que aquella noche había explotado porque, en el fondo, había pensado que yo también iba a abandonarlo. Le dije que yo no había robado sus malditos medicamentos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo sé. Eso me dejó callado. ¿Qué? Ahora sé que no fuiste tú. Se secó la cara, pero no puedo perderte otra vez. Y ahí entendí algo que no quería entender. Kev no estaba intentando arreglar nuestra amistad. Estaba intentando asegurarse de que yo no pudiera irme. Le dije que necesitaba ayuda profesional, que las promesas ya no eran suficientes. Me dijo que llevaba años intentándolo, que nadie quería ayudarlo, que nadie quería cambiar. Y luego me preguntó, ¿tú sí? No contesté, porque sabía que cualquier respuesta iba a convertirse en una responsabilidad. Para entonces, su ropa estaba completamente empapada. El sudor le bajaba por los brazos, por el cuello, por la cara. Y entonces noté algo que todavía me cuesta recordar. Su piel estaba demasiado suave, no arrugada, no húmeda, suave, como si hubiera perdido parte de su estructura. Le dije que íbamos a ir a una clínica. Me respondió que no. Agarré mi teléfono y llamé a emergencias. Kev escuchó la llamada. Su expresión cambió. No. Me levanté. Kev, ¿necesitas ayuda? No, voy a pedir una ambulancia. Entonces se movió. Nunca había visto a Kev moverse así. Me golpeó y caí de espaldas sobre la tierra. Antes de que pudiera levantarme, se puso encima de mí. ¡Te van a llevar lejos de mí! Su cuerpo estaba ardiendo. El sudor cayó sobre mi cara. Sentí algo extraño. No era líquido. Era espeso, pegajoso. Intenté apartarlo. Mis dedos se hundieron en su hombro. No atravesaron la piel. La piel simplemente cedió, como cera caliente. Kev empezó a llorar. Tú eres el único que me conoce. Intenté empujarlo otra vez. Su brazo perdió la forma bajo mis manos. Eres la única persona que me ama. Entonces se deshizo. No hubo explosión, no hubo sangre. Solo un cuerpo que dejó de ser un cuerpo. Los brazos se volvieron blandos. El torso se hundió sobre mí y durante unos segundos no pude moverme. No me dejes, fue lo último que dijo. O creo que fue lo último que dijo, porque después ya no tenía boca. Solo estaba su ropa, vacía, empapada. Todavía olía a su desodorante de pino. Me quedé debajo de él durante varios segundos. Y eso es lo que más vergüenza me da admitir. No intenté levantarme inmediatamente. Parte de mí estaba paralizada. Pero otra parte estaba cansada. Cansada de salvarlo. Cansada de ser la persona que siempre tenía que quedarse. Cuando finalmente me incorporé, miré mis manos. Parecían normales. Sentía todo igual, excepto por una cosa. Tenía una presión extraña en la base del cráneo, como si alguien estuviera apoyando un dedo desde dentro. Después desapareció, o eso creí. Le dije a la policía que Kev había desaparecido durante la noche, que habíamos discutido, que se había ido caminando. Buscaron durante días. No encontraron nada. Por supuesto, su familia siguió llamando durante meses. Después dejaron de hacerlo. La gente continúa con su vida. Yo no pude. Durante 3 años intenté convencerme de que había sido un episodio extraño, una enfermedad, una alucinación, lo que fuera. Pero nunca pude explicar el meteorito, ni el sudor, ni las huellas dentro del RV, ni por qué algunas noches sentía calor detrás de los ojos. Hasta la semana pasada,
Ese día empezó como cualquier otro. Primero sentí calor, después picazón. Una picazón horrible en todo el cuero cabelludo. Y luego apareció esa sensación que había sentido aquella mañana en el bosque. La necesidad de hacer algo. Cualquier cosa. No podía quedarme quieto. Agarré una navaja y me afeité la cabeza. Entonces vi la cara. Primero pensé que era una cicatriz. Después vi los ojos, la nariz, la boca, la piel. Todo estaba creciendo debajo de mi cuero cabelludo. La cara de Kev había estado ahí durante 3 años, esperando, sonriéndome. Me dice que me ama. Me dice que nunca va a dejarme. Ahora uso sombrero todos los días, de ala ancha en verano, gorro en invierno, lo que sea, mientras cubra mi cabeza. Ya no me miro al espejo. Cuando tengo que hacerlo, miro solamente mi propia cara. Nunca giro demasiado la cabeza, porque sé que él está ahí, siempre está ahí, mirando la habitación por encima de mi hombro, esperando. De noche su voz se escucha más clara. Me pregunta si todavía estoy enojado. Me dice que ya no importa, que seguimos siendo amigos. Nunca le respondo, nunca, porque si le respondo entonces tendría que admitir que lo escucho, y si lo admito, tal vez significa que él no está solamente en mi cabeza. Así que cierro los ojos. Me quedo completamente quieto y espero a que amanezca. Anoche volvió a hablarme, pero esta vez dijo algo diferente. Dijo, no tienes que seguir usando el sombrero. Me quedé inmóvil. Entonces añadió, ya sé que sabes que soy yo. Y después se quedó callado. Por primera vez en 3 años, no escuché su voz durante el resto de la noche. Esta mañana me desperté frente al espejo. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haberme quitado el sombrero, pero estaba frente al espejo. Y había una cosa que no podía entender. Mi reflejo estaba sonriendo, yo no.